Cómo hacer una tarjeta atrapasueños, explicado paso a paso por Irinka Decora. Aquí os traigo el material de base que voy a utilizar, es decir, láminas que ya vienen, o papeles que ya vienen decorados. Entonces voy a aprovechar para usar los sellos de plumas, y lo que haré después va a ser recortar cada pluma, con lo cual voy a tener la decoración, se van a ver las plumas y van a tener un toque pastel que es tan bonito de estos colores. Es decir, voy a coger los colores más bien rosa pastel o rosa clarito y azul clarito, que le van a ir muy muy bien para este proyecto, yo creo. Entonces lo que hago es juntarlo bien en la esquina, con lo cual me va a valer en caso de que no tengáis estampadora, y este es un pequeño truco que igual os vale. Como me veis, lo pego bien con los dos deditos a la esquina del papel. Si tengo que repetir el sello por algún motivo, yo ya tengo la orientación para hacerlo, entonces no me va a quedar doble si me tocara repetirlo, porque por cualquier razón no se estampará bien la tinta, ¿vale? Entonces puede ser un truco bastante útil. Luego aquí me veis recortando con unas tijeritas pequeñitas, podía haber cogido las grandes, la verdad se ha dicho, pero quedarían así las plumas, ¿vale? Lo que he hecho ha sido recortarlas y dejarles un poquitín de rabito. Y aquí me veis que ya tengo preparados los círculos, que los he pasado por la máquina Sifix para no aburriros un poco. Entonces tengo 9 cartulinas recortadas en círculos de 10,5, y antes os he enseñado 4 cartulinas recortadas de 11,5 centímetros, ¿vale? Aquí me veis colocando todas las plumas, y como os he dicho antes, a la que he ido a recortar les he dejado un poquitín más de rabito, es decir, les he dejado un poco más de base. ¿Para qué? Para que ahora cuando las pegue tengan más superficie o más adherencia y no se despeguen con facilidad, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero tienen una, ¿cómo deciros?, 3 milímetros donde está la tinta, y todo lo demás es un extra que le he dejado yo a la hora de recortar para poderlo pegar bien, ¿vale? Entonces nada, vais colocando según más os guste. Yo he querido ir alternando, las plumas azules y rosas, y hasta que me ha gustado cómo ha quedado. Y nada, pues ponerle pegamento por encima una vez que ya lo tengáis bien colocado y bien cuadradito, y pondría la otra solapita encima. Entonces el objetivo es ponerlo así, es decir, los círculos más bien pequeñitos entre medias de los dos círculos grandes. Y lo que hago es ponerle la base gris detrás para que no se vean las flores, porque el objetivo que yo quería era que se vieran, o la temática o los colores son rosa y gris. Entonces aquí me veis con las mariposas. He hecho varias pruebas, algunas directamente recortando, como es el caso que me veis ahora que estoy manipulando, pero me falta terminar de colorear. Entonces lo que voy a hacer va a ser darle un poquitín más de color, porque claro, se queda la parte de arriba sin colorear. Y luego le daré un poquito de agua, de unos toquecitos, voy a mojarla un poco, puesto que es una tinta Distress Oxidize y le va muy bien, reaccionan muy bien con el agua, ¿vale? Entonces se van a quedar como puntitos blancos y le va a dar mucha más vida que si dejara así los colores lisos o llanos. Y el papel es simplemente para terminar de difuminar bien, simplemente, o sea que no es algo que sea esencial. El cacharrillo este blanco que me veis en la mano es un vaporizador de agua, no sé, le he puesto ese nombre porque no sé muy bien cómo traducirlo, cómo decirlo en español, pero el caso es que suelta gotitas muy muy finitas de agua y me viene genial para darle el efecto que veis en la tarjeta. Entonces aquí estoy eligiendo un poco las mariposas compradas y ya recortadas que me gustan, y hacerme un poquito la idea de dónde va a ir el 15, el aniversario, así que ahora os enseño el resultado final. Pues este sería el resultado final. Siento no haber enseñado el proceso porque no sé por qué no se ha grabado o no encuentro el vídeo. Entonces, para explicaros cómo he hecho esta mariposa, puesto que estas venían ya el pack completo, y para poner el 15, los 15 años y el Happy Birthday, ¿vale? Pues no se me ha grabado el vídeo, entonces voy a intentar explicaros un poquito el proceso, ¿vale? Lo primero que he hecho ha sido separar la tarjeta en cuestión, es decir, he abierto aquí, ¿vale? He sacado la tarjeta y he trabajado solo con esta parte para no estar con
con toda la tarjeta, que en realidad pues es bastante grande, ¿vale? Y luego lo que he hecho ha sido ponerle el sello del 15, con el número 15 y el Happy Birthday, ¿vale? Que si tenéis un feliz cumpleaños en español, pues mira, pues tanto mejor. Pero no es el caso, puesto que aquí no llegan tantas cositas en español. Bueno, en fin, el caso es que he hecho primero una prueba, como veis es exactamente el mismo, y lo único que he hecho ha sido con la estampadora, ¿vale? Lo he colocado, he hecho una primera estampación, bueno, he hecho varias para hacer pruebas, pero me ha gustado esta, entonces pues simplemente lo que he hecho ha sido hacerle la estampación para que saliera aquí el 15 y el Happy Birthday. Y luego con las mariposas, se ve por aquí un poquitín, voy a levantarlo así un poco, se ve ahí que tienen trocitos de foam, se ven ahí los cuadraditos, lo voy a acercar un poco, lo vais a ver mejor. Tiene ahí, ¿veis? Ahí se ve muy bien, cuadraditos de foam, ¿vale? En todas las mariposas, para que tenga un poquito de volumen, y le da una mini sombrita, una sombrita muy pequeña. Desde aquí no se ve porque cae justo encima, pero coge un poquito de sombra, con lo cual le queda muy bien. Y luego para hacer las mariposas, bueno, os enseño también aquí el foam que he utilizado, que es muy finito. Y para hacer las mariposas lo que he hecho ha sido coger esta lámina de recorte, y en una cartulina blanca he dado primero Distress, el de abajo es Distress Oxide Candied Apple, ¿vale? Y el de aquí es Abandoned Coral. Entonces se nota un poquitín la diferencia entre rosa y casi rojo, si se puede decir así. Y lo que he hecho luego ha sido darle con un spray muy finito, que es para hacer una bruma de agua, si lo puedo decir así. Da un toquecito de agua muy fino, ¿vale? Entonces, bueno, voy a quitar esto de aquí, que no me lo quiero cargar. Cuando le dais a la hoja, salen aquí esas mini pintitas, ¿vale? Y así os lo enseño porque no ha salido grabado en el... ahí he echado de más. Pero en principio salen esas mini pintitas que se ven ahí, se ve súper bien, que empieza ya a reaccionar, ¿vale? Y se ven las mini pintitas y son exactamente las mismas que las que he puesto para la mariposa, como veis, ¿vale? Aquí no se ve muy bien el rojo, pero es rojo bastante vivo y luego tirando a naranjita. Y nada, la idea es que luego pues cada invitado vaya firmando en una parte distinta con 3 colores que le van muy bien y que son los favoritos de la persona a la que va a ir la tarjeta, con lo cual pues cada uno tiene su espacio, y si quieren firmar por separado, sí, pues pueden abrirla y firmar cada una por separado. Y luego con las tachuelas, cada una le he puesto una tachuela distinta, que eso en el vídeo tampoco sale, ya lo siento, pero cada ojal, no son tachuelas, son ojales, cada ojal es distinto, ¿vale? Que le van bastante bien con el color de base y el doradito tanto como para la portada como para la contraportada de la tarjeta. Así que nada, ya siento no haber grabado el proceso, no haberlo cogido, pero bueno, espero que aunque sea un poco haceros la idea y os valga para hacer vuestras creaciones, pues creo que puede estar muy bien. Así que nada, ¿qué más deciros? Sí, darle a suscribiros por aquí abajo, darle a la campanita para estar al corriente, escribirme comentarios, me encanta contestar y dejaros algún comentario. Así que si tenéis sugerencias, lo que os haya gustado del vídeo o en fin, no sé, dudas, preguntas, y ya que este vídeo ha sido un poco menos explicativo, si lo puedo decir así, porque se me ha perdido medio vídeo, no dudéis en preguntarme si queréis saber algo más o algo en particular, ¿vale? Esta mariposa la he hecho yo, estas 3 son que vienen ya compradas y recortadas, el sellito puesto y los ojales que se los he colocado a cada una de las tarjetas para que luego puedan ir firmando, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado y nada, nos vemos pronto en otro tutorial, en otro vídeo. ¡Hasta luego!